Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Mucha utilidad en este espacio, en el día de hoy, con los temas que hemos tratado. Presentarle un fragmento de una entrevista a Néstor Cohen, intelectual argentino, filósofo, titulado Las nuevas derechas y el neofascismo. Véanla con atención, escúchenla. Y el día de hoy tenemos la enorme alegría de que nos acompañe un querido amigo. Él es Néstor Cohen, él es filósofo, docente e investigador argentino. Es además un referente del pensamiento crítico marxista en América Latina. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires y autor de más de 20 libros, entre ellos Marx en su tercer mundo, y ahora el último, del cual vamos a estar comentando, Nuevas Derechas y Neofascismo, que salió este 2025. Y bueno, queremos decir que Néstor combina la labor académica con la militancia política, la educación popular. Nosotros le reconocemos el trabajo que siempre está haciendo de vincular la investigación, la teoría, con la práctica, con la política en función de la transformación de nuestra realidad. Pues bienvenido, querido Néstor. Muchas gracias, Katia, por la invitación. Muchísimas gracias. Y mira, Y el día de súper hoy, amable tus palabras, pero bueno, tú también haces formación política desde hace años con esos programas que circulan en la web, ¿no? y sí, pues yo creo que eso es lo que nos toca. O sea, eso es lo que aprendí también de los grandes maestros, como Enrique Dussel, siempre preocupado de ser inteligible, ¿no? Que decía, si tú no puedes explicarle lo que estás leyendo, lo que estás pensando, lo que estás teorizando a cualquier persona, entonces no lo has entendido. Y entonces no sirve de nada lo que estás pensando. Así que creo que tenemos que hacer ese esfuerzo siempre de ser inteligible y de prestar servicio. Y mira, el día de hoy te hemos invitado porque, bueno, tenemos un contexto que analizar, esta América Latina que nos da tanto que pensar y que también nos brinda enormes oportunidades para poder transformar y aportar hacia una nueva humanidad. Creo que desde acá se están pensando cosas nuevas, se están creando cosas nuevas, aunque eso no deja de ser siempre pues una estira y un aflojo, porque bueno, estamos ahí en ese trabajo de transformación. Y queremos conversar contigo sobre tu última publicación, sobre Argentina, sobre Venezuela, sobre las nuevas derechas. Y bueno, tu libro tan pertinente, pues en este contexto latinoamericano, en este contexto mundial también, con la emergencia de una derecha fascista que nos recuerda pues los momentos más tristes del siglo XX. Y bueno, Néstor nos dice que nuestra época está asignada por una crisis multidimensional, una crisis económica, ecológica, cultural, geopolítica, sanitaria incluso. Y bueno, en este contexto las nuevas derechas pues han emergido como una respuesta reaccionaria y como una apuesta del gran capital para sostener su hegemonía. Queremos justamente que nos ayudes a pensar en qué consiste, cómo definirías, ¿no? Estas nuevas derechas, querido Néstor. Es una pregunta compleja y para mí difícil. En primer lugar, te diría que estas nuevas derechas no son homogéneas. Entonces, se reducen, digamos, se resisten, esa sería la palabra, se resisten a ser clasificadas con una sola palabra, con un solo concepto, porque son múltiples y son heterogéneas y no son iguales las ultraderechas, que la tentación del periodismo a veces es homologar todo. No es lo mismo la extrema derecha alemana o de Estados Unidos, que esas mismas expresiones de ultraderecha en países periféricos, dependientes, subordinados, como Argentina, o como Bolivia, o como Brasil incluso.
que es de lo más poderoso dentro de nuestra América, ¿no? Creo, primera distinción, para no caer en confusiones, no es lo mismo lo que pudo ser el fascismo italiano de Benito Mussolini, el nazismo alemán de Hitler, la dictadura de Franco en España, el Estado español, la dictadura de Salazar en Portugal, aunque tienen muchos puntos en común con las nuevas derechas, por ejemplo, con la expresión de Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, que acaba de ser derrotado provisoriamente, esta derecha feroz de Bolivia, son derechas distintas. Se usa el mismo término para descalificarlas, son todos fachos. En Argentina se usa el masculino, fachos. Creo que en el Estado español se usa en femenino, fachas. Pero se entiende, son todos de ultraderecha, son extremistas. Pero hay muchos matices. Entonces, creo que ha habido incluso en el libro que yo intento hacer, que es muy pequeño y modesto, y no se limita a atacar al presidente argentino en ningún momento por cuestiones domésticas, porque lo común de la literatura que circula es cuestionarlo por sus gustos exóticos por ciertos perritos, su manera de vestirse o el cabello, su vínculo un poco extravagante con la hermana. Son todas cosas anecdóticas, pero de fondo nadie le discute ese proyecto. Entonces, como tú bien dijiste, si esta nueva derecha expresa a lo más concentrado del capital, mañana sacan al personaje porque es demasiado exótico y ya aburrió al pueblo, ponen a otro, pero el proyecto es el mismo. Entonces, si no atacamos ese proyecto, quedarnos en los ataques personales es muy inofensivo, es insuficiente, es muy impotente. Por eso el libro intenta cuestionar esa corriente, que para responderte la pregunta te diría que es un híbrido. No es un fascismo puro, estricto, al viejo estilo, europeo, occidental, blanco, de hace un siglo atrás. Recordemos, Katia, que Mussolini subió en 1922, hace 103 años, más de un siglo. Hitler sube en 1933, hace 90 años. No es fascismo puro, tampoco es neoliberalismo puro, sino que es un híbrido de doctrinas económicas extremistas. A- parece una, parece una exageración, pero a la ultraderecha del neoliberalismo, si ya el neoliberalismo era de extrema derecha, Pinochet en Chile, Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, detrás de todos ellos Milton Friedman, ¿no? Detrás de toda esta gente estaba, a ver si lo tengo por aquí, voy a mostrar unos libritos que sé que a ti te gustan. Eh, Detrás estaba Milton Friedman, ¿no? Detrás de Pinochet, los Chicago Boys, Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Bueno, esta corriente critica a Friedman por derecha. Es tan extremista que lo critica por derecha. Para ellos Milton Friedman es moderado en economía. Y se combina, se articula, se fusiona, se amalgama, por eso construye un híbrido, con formas políticas y culturales herederas de la contrainsurgencia, por lo menos en el cono sur de América Latina, heredera de las doctrinas de seguridad nacional y todo lo que implicó el Plan Cóndor, la decisión de aniquilar a un sector de nuestro pueblo, no solo reprimirlo, aniquilarlo, porque en las doctrinas militares reprimir y aniquilar son dos términos completamente diferentes, aunque nuestro pueblo los usa como sinónimos. Reprimir es lo que hace la policía cuando tira un gas lacrimógeno y quiere disolver una manifestación. Aniquilar es cuando empezás a matar gente. No es, es un salto en calidad, ¿no? A su vez, los teóricos militares distinguen dentro del aniquilamiento lo que es simplemente dejar sin efecto a una fuerza militar enemiga de lo que es asesinarle a cada uno de sus integrantes. Porque se supone, las visiones menos salvajes, que aniquilar a un ejército enemigo es simplemente dejarlo fuera de combate, pero incluso sin matarle a un solo soldado.
Bueno, en el cono sur de Pinochet, de Videla, de Paraguay, de todas las dictaduras contrainsurgentes de los 70, de los cuales el proyecto actual es heredero, la decisión fue aniquilar en el sentido más extremista, no solo reprimir, no solo aniquilar, dejar fuera de combate, sino matar a la población, ¿no? Exterminarla físicamente. Bueno, esas estrategias de contrainsurgencia que remitían muchas veces al fascismo europeo, tal es así que en las salas de tortura se pasaban marchas militares alemanas, en la Escuela de Guerra de Argentina se pasaban noticieros de Goebbels, de los nazis alemanes, no había mucha metáfora, directamente eran nazis. En Bolivia, uno de los jefes de inteligencia era Klaus Barbie, un jerarca famoso de los nazis alemanes. En Chile hubo una colonia nazi tan grande, casi tan grande como la Argentina. En Argentina y en Bolivia hubo colonias croatas de los Ustacha, que eran los colaboradores estrechos de Hitler. Así que el fascismo en América Latina, sobre todo en América del Sur, tuvo una presencia muy directa, no metafórica. Pero esta nueva derecha no es estrictamente aquel fascismo de hace un siglo. Entonces, alguna literatura de moda que ha circulado por allí, como Chantal Mouffe, como algunos ensayistas franceses periodísticos, pero como son franceses parece que son la verdad revelada, ¿no? Si fueran mexicanos, argentinos, brasileños, nadie los leería. Terminan diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con el fascismo porque no usan el mismo uniforme que Mussolini, no cantan las mismas canciones que Hitler. Creen que el fascismo es una categoría ultra restringida, ¿no? Y a nosotros nos parece que esas miradas presuponen un eurocentrismo de las ciencias sociales, porque reducir las formas fascistas exclusivamente a 4 países de Europa Occidental y de determinada época, 1922, 1933, la derrota de ambos en el 45, la continuación de Franco y Salazar hasta mediados de los 70, reducir el fascismo exclusiva y únicamente a eso, presupone dejar afuera todo el resto del mundo. Para nosotros la categoría de fascismo tiene un grado de elasticidad, de mayor amplitud, que permite entender sociedades y fenómenos políticos, económicos, culturales, diferentes a los de Hitler y Mussolini, mucho más amplios. Por eso hubo un debate en tu país, en México, en el año 78, entre el 76 y el fines o principios de los 80, pero sobre todo en el año 78 hubo un debate entre Agustín Cueva, Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, también se sumó un compañero de Bolivia, René Zabaleta Mercado. Bueno, en América Latina, ¿hay fascismo o no? Es un debate muy rico y muy olvidado. Yo creo que hay que estudiar los 2 debates al mismo tiempo, si uno quiere hacer la historia de estos conceptos para ser rigurosos y rigurosas. El debate de la década del 20 y el 30 de hace un siglo, pero también el debate de los 70, que no se dio en Europa, se dio en América Latina, principalmente en tu país, en México. ¿Por qué? Porque alojó a todo el exilio que venía del cono sur, ¿no? A la gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, todos íbamos o nuestros maestros, mejor dicho, iban para tu país. Y ahí debatieron, ahí publicaron, hay una serie de materiales que habría que consultar hoy porque no agotan el problema, pero dan muchos insumos para pensarlo. Esta combinación de neoliberalismo, contrainsurgencia, formas neofascistas, que dan como resultado un híbrido. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.